Bueno, hoy toca hablar de energía, ¿o qué? Hoy estamos con temática de Estamos energía. con temática de energía, sí. Bueno, cuéntanos un poco que... Primero descálzate, Me descalzo. súbete a la cama. Sí, ¿no? Ponte cómodo. Exacto. Bueno, qué guay. Claro. Ay, qué bien. Claro. Ya que has venido otra vez, ¿eh? Este es un poco el concepto. Y eso, cuéntanos un poco que... ¿Qué hacemos, no? Exacto, ¿qué hacemos? Te cuento, bueno, pues con un 90% de probabilidades, y lo digo con esta incertidumbre, porque hoy en día las cosas son tan difíciles de sacar adelante que aún hay un porcentaje de probabilidades de que no lo hagamos. Pero creo que vamos a poder hacer una emisión cero este año, de nuevo en Madrid, como en 2009. Emisión cero en 2009 fueron 10 días de conferencias, debates y proyecciones de documentales sobre temas relacionados con la sostenibilidad, ¿no? Por supuesto, hablamos de cambio climático, hablamos de urbanismo, hablamos de consumo, de contaminación, de lo que nuestra sociedad produce como contaminación, hablamos de agricultura, de alimentación, muy importante, qué es lo que estamos comiendo y cómo podríamos comer mejor. Hablamos de alma, de espíritu, de cómo enfocar nuestra vida para que sea más sostenible, para que sea menos contaminante, menos derrochadora. Y, por supuesto, hablamos de energía. Estos temas los vamos tocando un día cada uno, invitamos a los ponentes, a los conferenciantes y ponemos documentales, los mejores documentales que encontramos entre todos los festivales del mundo, los traducimos, subtitulamos y los proyectamos por única vez. Bueno, este año, si consigo llegar a un acuerdo con un centro cultural, en el Centro Cultural Úrculo, en Madrid, pondremos los del año pasado para que la gente que se perdió los del año pasado puedan volverlos a ver, ¿no? Y bueno, pues es un certamen gratuito, este año será del 4 al 11 de junio en la Casa Encendida y en el Círculo de Bellas Artes. Y el Úrculo, yo creo que sí que no va a haber ningún problema, pero vamos, todavía estamos pendientes de que la concejala lo apruebe. Casa de Vacas me has dicho, ¿no? No, Casa de Encendida. Ah, es verdad, perdona. Círculo de Bellas Círculo de Artes. Bellas Artes, sí, es que estaba con la Casa de Vacas fue donde... La Casa de Vacas fue hace 2 años, sí. Sí. En junio va a ser. En junio. Este año del 4 al 11. Del 4 al 11. Del 4 al 11, una semanita de sábado a sábado. Y bueno, pues la verdad es que estoy encantado con los documentales que vamos a poner. O sea, es que si ya el año pasado eran buenos, de verdad este año, o sea, inauguramos con un documental, voy a dar 4 pincelas, se llama Clima de Cambio, ¿vale? Bueno. Es el nuevo documental hecho por la productora que hizo An Inconvenient Truth, La Verdad Inconveniente, ¿vale? Con música de Nitin Sawhney y narrado por Tilda Swinton, es esta actriz inglesa de rostro angelical, muy blanquita ella, muy rubita, clara, apareció en El Señor de los Anillos y bueno, y tiene una voz increíble y es un documental espectacular, chulísimo, súper bien hecho, habla de todo, de cómo está cambiando la sociedad, la gente, las cosas que está haciendo por el mundo, este despertar de conciencia que se está produciendo en todos los países, va recorriendo el mundo con una poesía, con una sutileza, dice los problemas graves a los que nos enfrentamos desde un punto de vista medioambiental, por supuesto, el cambio climático, pero también la contaminación por plásticos, la contaminación de los alimentos, de las aguas y muchas otras cosas, con una elegancia, con una poesía, con un respeto. Bueno, me ha encantado. Bueno. Le revisé el jueves porque estamos en un proceso de revisión de subtitulados y es que cada vez me gusta más, cada vez que lo veo me gusta más, es excelente. Uno sobre plástico fantástico que hay también, hablaremos de eso. Bueno, el primer día hablaremos de cambio climático, estamos intentando que venga Marina Silva, que es la que fue candidata a la presidencia de Brasil, ministra de Medio Ambiente en la época de Lula, y bueno, pues un líder hoy en día en lo que es el respeto al medio ambiente, y que ha luchado por parar la destrucción de la Amazonia y bueno, tiene mucho que contarnos, ¿no? Hablaremos, será el sábado, el domingo hablaremos de biodiversidad y tendremos que hablar de nuevo de sobrepesca, que es una de las cosas que la gente no lo tiene en cuenta y que es terrorífico. Sí, he leído que el 90% está desapareciendo. Bueno, en vuestra página web, ¿no? Está esta información, ¿no? Sí,
Sí, Pero esto, se está llevando esto el un día 90%. irás al mercado y no quedará la merluza, no quedará el tal, y dirás, pero oiga, ¿y por qué? Y te cabrearás con el pescador, con el pescadero. Pero es que como nos tienen esta burbuja de ignorancia, porque en realidad estamos en una burbuja de ignorancia, no nos damos cuenta de lo que está pasando y lo que ¿Pero estamos por qué? haciendo, Yo eso no lo entiendo. ¿Por qué se sigue manteniendo esto? Porque hasta que pete. hasta que pete. Sí, por intereses económicos. Pero es así, ¿no? Es como, vamos a aguantar hasta que pete. Mira. Y luego cuando pete ya veremos. Sobre este tema he escrito un artículo para el pulso.es. Yo no soy un experto, pero llevo tanto tiempo ya trabajando con expertos, me llega tanta información que ya puedo sacar conclusiones, ¿no? Claro. Y no es que lo diga yo, o sea, cuando yo pongo en un artículo un dato, como por ejemplo que el 80% de las especies comerciales están sobreexplotadas o en límites graves de desaparición, y estamos hablando de el pez espada, el bacalao, la merluza, ¿cómo? La merluza, sí, la merluza, el rape. O sea, ese tipo de especies comerciales estamos acabando con ellas. Claro. ¿Y qué ocurre? Que además las empresas, ya no son empresas pequeñas de el puerto de Bilbao que salen y faenan, no, son megaempresas multinacionales tipo Pescanova, etc., etc., que van a cualquier parte del mundo, que capturan inmensas cantidades de pescado, meten redes de 5 kilómetros de longitud y las dejan 18 horas debajo del agua. Qué bestia. No está totalmente... Con lo que se coge, arrasas con todo. Arrasa ¿no? todo. Arrasa con todo. Tortugas, delfines, todo tipo de animales. Esto es lo que pasa, claro. Todos, claro. Y además, imagínate, después de 18 horas, todos esos animales metidos en una red están aplastados. Sí. Con lo cual, Ya no se puede salvar ya no se nada. puede salvar ni nada de nada. Si te vale, te vale, y si no, no. Y hay muchos de esos animales que cuando los han sacado, cuando los tienen encima del barco, no valen porque están totalmente aplastados. No los pueden vender. Y entonces los tiran al mar. Como eso hay, pero a patadas, ¿eh? Y no lo digo por decir, por ser catastrofista, no, está sucediendo. Está sucediendo a una velocidad increíble. Y otro tema fundamental, y es que como las grandes compañías saben que hay una feroz lucha, competencia por conseguir todo el pescado que quede, pues están dedicando todo el recurso. Y además tienen mucho dinero, porque son compañías muy grandes. O sea, estamos hablando de que la Mitsubishi, por ejemplo, la Mitsubishi, que hace coches, tiene miles de barcos por el mundo, miles de barcos capturando todo lo que pueden y congelándolo. Dice un experto, Roberto Mielgo, un experto que ha estado en la lonja de Tokio, que Mitsubishi tiene atún rojo almacenado para 4 años de abastecimiento de Japón. Qué barbaridad. ¿Qué ocurre? Que el atún rojo le quedan muy pocos años. No, van a acabar con la especie, porque hay muchas empresas compitiendo por conseguirlo. Cuando se acabe el atún rojo, Claro, el precio del atún eso rojo valdrá oro. Claro. Y lo tienen congelado a bajísimas temperaturas y claro. Sí, es un poco lo que O sea, está que sucediendo con es ya las... especulativo. O sea, ya hemos entrado Totalmente. en el rollo especulativo. Es un gigantesco mercado. Es un poco lo que sucede con los yacimientos de agua. Sí, bueno, lo dulce, del agua también. todavía. ¿No? Las grandes empresas están haciendo con grandes yacimientos. En México ocurre en la península de Quintana Roo, donde hay muchos acuíferos subterráneos de agua dulce. Las empresas están adueñando de todas esas tierras con esos acuíferos porque, claro, también va a pasar con el agua. Va a empezar a subir el precio del agua y solamente si tienes el dinero vas a poder tener un bien tan universal como es el agua dulce. El problema es que todas estas megaempresas dominan a los mercados, o sea, dominan los mercados y por lo tanto dominan a los gobiernos, ¿no? Y están metidos en Bruselas, en Estrasburgo, en Washington, Claro. y marcan las agendas de nuestros representantes allí, ¿no? Ayer en el documental que estuve revisando de plástico, salía una comisaria europea y decía: son mucho más potentes las presiones para que no regularicemos, no pongamos leyes, no cortemos las alas a los productores de plástico, a las embotelladoras, a todos estos. Son mucho más potentes esas presiones. Pagan a mucha gente para que no se hagan ese tipo de leyes, que las iniciativas que nosotros como parlamentarios podemos llevar a cabo. Ya, claro. Y como además no está legislado que ese tipo de grandes empresas no puedan estar en los centros de decisión, hacen lo que les da la gana.
Y ese es es donde estamos pillados, es ahí. Total. Pero en todas las áreas, ¿eh? En energía, que si queréis hablamos ahora, por supuesto en consumo, por supuesto, o sea, en todas estas áreas. Es cuando te llevas las manos a la cabeza y dices, ¿qué tipo de democracia es esta? Si es que ¿Democracia? no, es una ilusión, ¿no? Y en el tema de la energía, como, no sé, por también centrar un poco el... Vamos a centrar el tema de energía. Vamos a ver. Porque vosotros, para empezar, ¿por qué os llamáis emisión cero? Bueno, emisión cero fue la primera idea. Emisión cero viene de... pretendemos lanzar el mensaje de que nuestra actividad como seres humanos debe ser de emisión cero. Es un poco el objetivo que queríamos plantear. Los primeros eslóganes iban por ahí, ¿no? O sea, emisión cero, el objetivo de todos, ¿no? Emitir cero es una posibilidad, es una realidad. Es lo que hemos estado haciendo hasta hace 100 años. Realmente emitir cero, salvo que calentaras el agua en casa para hacerte un cocido y con leña y echaras humo, ¿verdad? El resto de nuestra actividad, si no había coches, si no había electricidad, si no había este tipo de cosas, era emisión cero, ¿no? Pero entonces, ¿qué quieres? ¿Volver otra vez a hacer...? Claro, es que creo que se puede hacer, volver a eso, hoy en día sin perder nada de calidad de vida, nada, cero. O sea, no hay por qué perder calidad de vida, si es que estamos dando pasos de gigante en muy pocos años en dirección a esto. En dirección a esto podemos hacerlo. O sea, por ejemplo, hablábamos antes de plásticos. Hay plásticos, y tú lo sabes muy bien, hechos de patata, plásticos hechos de los restos del pollo, de las gallinas, con las plumas se hacen plásticos. Sí, además el de las patatas, el fabricante que nosotros trabajamos está intentando que su máximo proveedor sean residuos industriales, o sea, que no cojan ni siquiera patata directamente, sino que sean peladuras de patata o... Claro, claro. Y ayer en el documental que te dije vi una gente en Italia, tienen ya una gran empresa que también son residuos biológicos. Una de las cosas, por ejemplo, que hace poco entrevisté a Annie Leonard. ¿Sabéis quién es Annie Leonard? Sí, la de Story of Stuff. The Story of Stuff. Bueno, pues la entrevistamos, estuvimos en Estados Unidos, hemos estado rodando un documental por allí. Esta tipa, su lucha ahora es contra las incineradoras. No. ¿Por qué? Porque toda la materia orgánica que estamos quemando en una incineradora podría valer para hacer plástico orgánico. Podría valer para hacer compost y alimentar la tierra. Solo con estas dos cositas, ¿vale? Pero bien gestionado, claro. Tiene que Gestionado, estar muy bien gestionado. Es que el mundo no está bien gestionado, está muy mal gestionado. No. Y es lo que nos hemos dado cuenta, que nos estamos dando cuenta, que hay otras formas de hacer las cosas, que este mundo no se acaba aquí. O sea, no somos la última generación, va a venir muchas generaciones después, con muchas ideas después. Y nosotros ya tenemos ideas, ya tenemos mimbres con los que hacer un mejor cesto, coño. Sí. Es que es así, lo que pasa es que no lo hacemos porque no les interesa al status quo. Pregunta, ¿nucleares sí o no? ¿Vale? Porque es la típica pregunta. Nucleares no y por muchas razones, ¿eh? Lo primero que quiero decir es, en el año 96 se liberalizó el mercado de la energía. Se liberalizó. Y se le permitió a los operadores que invirtieran su dinero en las fuentes de energía que consideraban que iban a ser más adecuadas. En el año 96, ¿eh? Evidentemente todos sabéis que llevamos 30 años sin plantar una nueva central nuclear. O sea, por algo será. Por algo será. Básicamente es porque no es rentable, ¿vale? Pero además son tremendamente contaminantes y dicen que no. Son tremendamente contaminantes. Por no hablar de los riesgos, como lo que acabamos de ver en Fukushima, que todavía está ahí, ¿no? Pero Ángel, decían que en Japón, si no tuvieran tanto, no sé, yo es lo que he escuchado, por eso te pregunto, si no tuvieran esa cantidad de centrales nucleares, ¿no podrían abastecerse energéticamente? ¿Tú qué opinas ante eso? Sí, es verdad, probablemente. O sea, hay que decir que las nucleares han participado en este desarrollo acelerado de la sociedad que nos ha permitido llegar a este nivel que muchos creen que es la panacea, que es el mejor mundo posible y que yo pongo muy en duda.
O sea, yo pongo muy en duda con la cantidad de problemas que este mundo tan desarrollado está creando. Y luego no merece la pena. Exactamente, merece la pena, tenemos mejor calidad de vida. O sea, sí, tenemos un abastecimiento energético que permite a grandes industrias crecer enormemente, que permite que mucha gente tenga calefacción y tenga agua caliente, que es importante, ¿verdad? Pero es que hace 30 años no sabíamos las posibilidades que teníamos y teníamos que correr esos riesgos, que es que eso es importante. O sea, hace 30 años lo mejor era ¡wow! Esta energía nuclear, qué tal y no sé cuántos. A la gente le decían que era limpia y no le decían a nadie que había riesgos. Pero el riesgo de residuos... O sea, creo que Walt Disney hizo documentales de... Claro, claro. Pero hoy sabemos que no es así. Desestigmatizar la energía. Seguro, seguro. Sí, sí, sí. Pero hoy sabemos que no es así. Entonces, ¿por qué vamos a seguir corriendo esos riesgos si tenemos otras alternativas? Es que es muy sencillo. Es muy sencillo. Y además, el debate no está en la calle, o sea, el debate está creado artificialmente. Dentro del sector energético no hay debate. No hay debate. No vamos a poner nuevas centrales nucleares. Poner una nueva central nuclear implica 20 años, como poco, que es lo que lleva, por ejemplo, la que están haciendo en Finlandia, implica un dineral, ¿vale? Y esos 20 años nos sacan del periodo de transformación que está exigiendo el cambio climático. O sea, el cambio climático nos pide que en 10 años máximo hayamos reducido nuestras emisiones enormemente. Que como sabéis, el 78% de las emisiones de CO2, cerca del 80%, proviene de la producción de electricidad. O sea, de la quema de combustibles fósiles como el gas, como el petróleo, ¿vale? Que se está quemando. En el año 96... De energía, exactamente. En el año 96, las centrales energéticas españolas decidieron poner, la mayoría de ellas, centrales de ciclo combinado, o sea, donde se quema gas y petróleo, pero principalmente gas, porque el gas que venía de Argelera estaba tirado de precio. En 3 años, 2 años montaban una central y a funcionar, ¿vale? Y a volcar energía. Esas centrales, esas compañías han ganado mucho dinero con la hidroeléctrica, quemando petróleo, y siguen ganando muchísimo dinero con las centrales nucleares, porque hay que tener en cuenta una cosa, las centrales nucleares españolas pertenecen a empresas como Iberdrola, que ahora van de verdes, o de Unión Fenosa, o Endesa, ¿vale? O sea, no nos olvidemos, son los mismos. Esta gente en el año 96 decidió invertir su dinero en centrales de ciclo combinado, que contaminan mucho, que contaminan la atmósfera, que queman gases irrecuperables. ¿Qué ocurre? Que otra mucha gente, y sobre todo a finales, durante la primera década del siglo XXI, ha invertido en huertos solares. Y nos hemos dado cuenta de que son limpias, es una inversión rápida, es una inversión que dura montones de años. Pero ha habido ahora una polémica muy fuerte, ¿no? Con la normativa del gobierno, por el tema de las... Han rebajado las primas. ¿No? Sí. ¿Por qué ha sido exactamente eso? Es que no me... Bueno, se han bajado las primas, o sea, para desarrollar las renovables se pagó una prima por kilovatio volcado a la red, de forma que hacía muy rentable invertir tu dinero en montar. Exactamente. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que probablemente por las presiones de los grandes poderes esas primas se han reducido, reduciendo también o limitando la rentabilidad de esos huertos solares, hasta el punto de que hay muchos inversores pequeños, medianos, que están vendiendo sus huertos solares. ¿A quién? A las grandes empresas. A las grandes empresas. Yo cuando vi la película de Al Gore, de repente dije, se acabó, tío, es que hay que hacer algo, o sea, es que no puedo seguir sin hacer nada. No puedo seguir sin hacer nada. Tengo información, me he visto muchos documentales, me he interesado siempre, he seguido pues revistas de ecología, pero también de desarrollo personal, las he seguido, pues como cualquier chico de Madrid que lee de muchas cosas, ¿no? Pues ahí me di cuenta de que o sea, dije, esto no puede ser, o sea, es que estamos haciendo algo muy equivocado. Pero lo que siempre he tenido claro es que no podemos plantear una revolución desde el enfrentamiento y desde la violencia, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque primero tu discurso se desacredita inmediatamente. ¿Dónde vas? ¿Vale? Sí.
Pero ¿te crees que hay mucha gente que aboga por eso, eh? Que aboga por eso. Y como sigan machacándonos los grandes poderes y limitando nuestras libertades, al final nos acabaremos dando de tortas, ¿vale? Pero es que cuando tienes las soluciones a tu alcance, cuando dices, es que hay alternativas, Claro, practícalas. practícalas. Si es así de sencillo. Y si es una economía de libre mercado, el señor que contamina, no le compres. Claro. Y esto hay que se hunda. ¿Vale? El señor que derrocha... Es como si, como ya se ponen las pilas, Ya el que de vender claro. dirá, uy, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Claro. Compra de lo que sepas que no destruye la naturaleza. Compra eso si lo necesitas. Si no lo necesitas, no lo compres. Yo no me puedo imaginar un mundo sin delfines, sin mariposas, un mundo todo el tiempo a 40 grados, con picos de 60, como les puede pasar Con el aire a la siguiente generación, con el aire contaminado, con el agua contaminada. No me lo puedo imaginar, es que no me lo puedo imaginar. Bueno, pues en esa dirección vamos. Pues nosotros estamos contándolo donde llegamos y donde podemos, ¿no? Y la verdad es que sí que estamos teniendo bastante difusión, pues nos presentamos a todo tipo de premios, concursos, los solicitamos, pues ahora nos hemos presentado a la Cumbre Hábitat, bueno, pues al planteamiento de hábitat, de los premios Hábitat a nivel mundial, pues con el proyecto de restauración de nuestro vertedero, que eso también es un proyecto que lo que hicimos fue removilizar toda la basura. Teníamos, fíjate, el Ayuntamiento de Madrid, esto que contamos, vertió en Rivas hasta del 67 hasta el 78 toda la basura. Entonces teníamos ahí, estamos hablando pues de 5 millones me parece que son de metros cúbicos de basura que teníamos enterrados en nuestro municipio en la zona central. En la zona central, justo donde crecía el municipio. Pues lo que hemos hecho es removilizar toda la basura, crear dos celdas de seguridad, moverlas, hablar con los vecinos en esta línea que decir de participación, porque la gente estaba ya viviendo cerca de la basura. Claro, y pero nadie sabía, no era basura enterrada como se hacían los vertederos, se llena un agujero, se echa un poquito de tierra encima y ahí se queda. Eso está Y ahí se queda. metano. Pero claro, la gente no sabía que le habían vendido viviendas, que había viviendas que en su momento el plan de ordenación urbana lo aprobó la Comunidad de Madrid, porque el municipio era muy chiquitito y no tenía técnicos, tenía 500 habitantes, como comentaba, pues se aprobó y la gente estaba cerca de la basura. Y claro, nosotros lo que hicimos fue vaciarla, restaurarla y pasarlo por delante de su cara toneladas de basura, con 3 turnos durante 2 años, sacar camiones y camiones como una minería a cielo abierto para montar un vertedero, restaurar y crear un gran parque. Pues esto nos supuso, claro, tenerte que enfrentar a los vecinos y decirle, mira, esto que tienes ahí delante que parece tierra, no es tierra, es basura, y te lo voy a sacar y me voy, y tú vas a tener problemas de dolores, pero es que aquí, dentro de 2 años vas a tener esto. Y eso es un poco la línea que decíamos de la participación. Si tú dices eso, yo recuerdo, vamos, yo como técnico municipal, a mí me sacaron en El País, y todavía por ahí en internet mi nombre aparece, pues en un foro de, este señor nos dice que va a crear aquí un parque y lo que está haciendo es crear un vertedero. Pero claro, se lo tenías que explicar, tenías que ir a la comunidad de vecinos a contárselo, tenías que decir, esto que vamos a hacer, se va a hacer, pues ahora está hecho, y claro, y lo tienes que contar, lo tienes que explicar. Y lo que pasa es que, claro, vas a los foros que vas, ahora... Bueno, pues ayer estuvimos en Sevilla, que nos llaman de un proyecto europeo que están haciendo cosas parecidas, a que contemos nuestra experiencia, porque todavía hoy en día se piensa que la basura se tiene que quedar donde está y que como máximo hay que cubrirla. No se puede removilizar, no se puede mover, no se puede hacer mejor. El vertedero Valdemín Gómez, que cuando cerraron el nuestro fue allí la basura, lo que han hecho es taparlo, pero taparlo por encima, es decir, tapar significa cubrir para que no entre agua por arriba, por abajo sigue entrando agua, seguimos teniendo problemas de lisificación. Es decir, ese vertedero está ahí, nadie se le ha ocurrido, si lo hemos hecho mal, vamos a remover, vamos a gastar el dinero que sea, y vamos a construirlo bien y vamos a sellarlo en condiciones. Pues eso lleva mucho dinero, mucho esfuerzo, pero lo tienes que hacer, porque si no al final tenemos, además en la Comunidad de Madrid que no hay espacio, habrá que reducir. Volviendo al tema de los vertederos, o sea, tenemos que cambiar esa política también, a mí me parece, personalmente. ¿Por qué? Porque estamos metiendo bajo tierra o quemando materia que nos es súper útil. O sea, súper útil. Esto lo tiras a la basura, se rompe y se queda debajo de la tierra, cuando puede ser perfectamente material para hacer otra taza. El metal exactamente igual. O material de construcción. O material de construcción, o material aislante para la cubierta, montones de cosas se pueden hacer con todo esto. Y eso tiene mucho que ver con la frase tan manida de que los recursos son infinitos. O sea, que tenemos una sociedad
que económicamente piensa que los recursos son infinitos cuando los recursos son finitos, ¿vale? Pero si eso lo llevas a otros términos todavía más complejos, como pueden ser los componentes electrónicos de cualquier ordenador, televisor, incluso una batidora, está lleno de diferentes metales y plásticos, en algunos casos que son contaminantes, pero sobre todo que nos cuestan un montón encontrarlos y separarlos. O sea, hay elementos metálicos que vienen unidos a otros metales cuando se encuentran en las minas, y necesitamos separarlos. El cobalto, el cobre, no sé qué. Hay veces que se encuentra el cobre entero, pero otras veces no, el cobre viene unido a otro. Entonces hay un proceso industrial hasta que se separa y luego se reutiliza. ¿Qué está pasando con todo el problema del cobre? Que se roba en muchos sitios. En Andalucía hay muchísimos problemas ahora porque les están robando el cobre en las grandes extensiones. Roban cables luego. Claro. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años quemando todo eso. Todos los cables que se reponían de cobre los hemos quemado y se han quedado en grandes pegotes de amasijo con otros metales mezclados donde ya es imposible separar nada. Pues lo mismo está pasando con muchos otros materiales y vamos a tener escasez de materiales, de materia prima para hacer cosas que hoy para nosotros son normales, las vamos a tener en escasez dentro de poco. Esto nos lo explicaba, como os decía antes, Annie Leonard, que está haciendo The Story of de stuff, de las cosas, pero basado en el tema de la stop incineración. O sea, dejemos de incinerar. Lo orgánico, para compost, para rehabilitar para hacer metano, o sea, hacer energía a través del metano, ¿vale? Y lo que no sea orgánico hay que reciclarlo todo. Es cierto, y cuando estás en Valdemín Gómez llegas y te dicen, bueno, llevamos 5 años reciclando, llevan 5 años separando, ¿no? Sí, bueno, también Sí, con un vertedero de cola ahí, que bueno, Sí. cuánto entra, cuánto se separa. Claro, Pero el problema es que la separación o es en origen o es muy difícil que luego sea. Sí, sí, no, y es Y lo que esto- vi clarísimamente ahí. Claro, y, Cuando llega Si todo llega el ya paquetón, todo el paquetón, ¿cómo lo es separas? imposible. y si tú recorres las calles de Madrid, bueno, pues la recogida selectiva pues tampoco es una recogida selectiva de una capital europea, porque no lo es. O sea, se sigue recogiendo en el camioncito, por la calle estrecha, puerta a puerta, no hay zonas de acumulación de contenedores o para tirar. Si a ti te recogen en tu casa, tienes el cubo, que además es carísimo, tienes el cubo donde tú bajas la basura y ahí está, y entonces pasa un camión toda la noche si te lo recoge, y tienes el contenedor de envases o el contenedor de vidrio 3 calles más allá, tú no vas. No vas. Ahora, si tú tienes que ir a 3 calles más allá por fuerza, porque la basura no te lo van a recoger en tu puerta, porque es carísimo, si no, vas a tener que ir allí y tienes zonas isletas de contenedores, estás facilitando que el que quiera pueda separar. Pero es que si el que quiere le dices está a 3 calles, pero eso sí, si tú me lo das todo mezclado, yo te lo recojo. ¿Qué estamos haciendo? Primar la mezcla. Claro, Es claro. que es así. Sí, sí, sí. Es que esto es lo que hace el municipio de Madrid, además de ser uno de los municipios más caros en cuanto a recogida de basura. Sí, Pero claro, porque la el- Se idea... recoge todos los días. Claro, Es una cosa todos que los días. también es Claro, tú la idea es, si yo tengo un gran contenedor, el resto de yo Europa tengo un se gran recoge- contenedor y lo recojo todo con un camión gigantesco, imagínate, y ese camión gigantesco lo recogiera todo y lo llevara al vertedero, o a donde lo llevara, ese sería el sistema más barato. Ahora, si tú lo que haces es, en esa línea, en vez de tener cada 3 calles 5 contenedores, tú tienes en cada casa un cubo, que te lo recogen 2 operarios que además van ahí detrás y van atajando las calles y encima están generando contaminación porque están los coches parados. O sea, toda esta locura que es el sistema de gestión de residuos de Madrid, si tú haces eso, al final lo que estás haciendo es justo lo contrario. Nosotros en las composteras, el sistema de compostaje que estamos haciendo, hay una red, se ha creado una red estatal de compostaje, que además tenemos nosotros la presidencia, y hay municipios, te puedo comentar, hay un pequeño municipio en Álava que lo que hacen es, en mitad del pueblo, tienen unas composteras, entonces todos los vecinos llegan allí a tirar los restos de comida, los restos de la siega, todo aquello que sea compostable. Entonces lo mezclan allí, y también hay experiencias en Navarra que están haciendo esto, y se saca un compost que luego se utiliza, luego los vecinos se llevan su parte, es decir, Claro. composteras colectivas Claro. a coste cero. Nosotros ahora tenemos 4 hechas, 4 experiencias. Entonces el vecino que no tiene una parcelita para compostar, o bien le damos vermicomposteras, es decir, le damos lombrices, y con las lombrices en su casa, que esto también es muy curioso, que tenemos, esos son 300 casas, haciendo dentro de su vivienda, dentro de su salón, tienen sus lombrices, como si tuvieran un gato, un perro, les echando echan ahí los restos de sus comida, sacan su compost y abonan sus geranios y lo tienen muy bonito. Pues el que no quiere hacer eso,
lo que hacemos es llevarlo a una compostera colectiva, y en esta compostera colectiva, pues tú lo aportas, más o menos controlamos que se eche cosas adecuadas, y cuando saquemos compost, tú te llevas una bolsita. O sea, son iniciativas que yo creo que van calando más, ¿eh? Y se va caminando hacia eso. Y en la otra línea que decías, por ejemplo, de premiar, pues también nos acordamos hace 1000 años, nosotros llevábamos la botellita de vidrio al sitio y te daban los... Joder, yo lo he hecho eso yo, vamos. Las 100 pesetas de aquella época. Te sacabas 5 pesetas, lo que fuera. Bueno, pues eso... Me encantaba devolver los cascos. Eso hay muchos sitios, por ahí en otros países que tienen en los centros donde tú compras las botellas, tienes una máquina de botella donde tú lo metes y te dan dinero por esa botella que tú has llevado. Eso también es otra manera de incentivarlo, ¿no? Es una manera de Eso de que pasa funcione. en muchos sitios, en el Bronx lo he visto. En Nueva York, te iba a contar, sí, pero precisamente en Nueva York eso funciona. Una máquina y llegas con tu botella de plástico de Clank o de tu lata de Coca-Cola Clank y ya tienes, o sea, la línea de la incentivación. Lo que yo sí que creo, lo que saco de positivo en eso es verdad que la crisis, que la gente, bueno, pues se vive como algo que se sufre. Yo la crisis, yo lo igualo a oportunidad, es la gran oportunidad. La gran oportunidad de decir, no podemos seguir gastando como estábamos gastando, no podemos seguir consumiendo como estamos consumiendo, no podemos hacer lo que estábamos haciendo, vamos a parar a repensar. Sí. Y sobre todo vamos a parar a repensar las ciudades, a ver cómo es una ciudad. ¿Una ciudad es un conjunto de casas y un municipio se tiene que financiar con el urbanismo? ¿O hay otra manera de financiar? ¿O en algún momento vamos a entrar en el debate de que los municipios se tienen que encontrar una vía de financiación que no es el urbanismo, igual que pagamos en nuestra declaración de la renta, pagamos al Estado, pagamos a las comunidades autónomas, a lo mejor hay que pagar a los municipios que dan los servicios primarios y tenemos que hacer que los municipios no sean dependientes del ladrillo? Eso a lo mejor hay que pensarlo y eso que es un debate histórico en el sistema español no está abordado. Es decir, abre muchas oportunidades y muchos debates y sobre todo cuando ves que hay municipios que están intervenidos, fiscalizados o endeudados hasta las cejas. Es decir, que el pensar y decir, ¿de dónde sacamos recursos? ¿Cómo podemos seguir dando servicios? ¿Cómo podemos tener unos parques de calidad? A lo mejor hay que cambiar el modelo de parque, hay que cambiar el modelo de calle, hay que cambiar... A lo mejor no tenemos que barrer 5 veces la vía pública y a lo mejor los vecinos se tienen que dar cuenta que es que no una ciudad es mejor por el hecho de no tener hojas en otoño. Tú te vas a ciudades europeas y las hojas están en las hojas están nosotros nos tenemos que gastar un dinero excepcional en limpiar las hojas, porque si no, el vecino te llama para decir, es que tienen el parque hecho una pena. Esto no es así, ni puede ser así. Claro, esto es lo que a lo mejor hay que repensar. Y se deshacen durante el invierno, y en verano no hay hojas. Claro. Hay una tierra nutrida por esas hojas, pero si las quitas, luego tienes que meter fitosanitarios a ese césped o lo que sea, o abonos químicos, porque no tiene el abono natural. Incluso el planteamiento, a lo mejor no tenemos que tener césped y tenemos que tener plantas que se mantengan por sí mismas, tenemos que cambiar el tipo de jardinería, el tipo de recogida, el tipo de residuos, el tipo de ciudad, el encendido, el apagado, es decir, repensar el espacio. Y por eso digo que para mí la crisis, vamos, en lo que trabajo como técnico, para mí es la gran oportunidad que nos abre la puerta. O sea, para mí... Claro, esto decirlo es un poco grueso cuando la gente lo está pasando mal, pero yo entiendo que sí que nos abre la posibilidad a que como íbamos en este país, pues íbamos al colapso, ¿no? De hecho, en chino, el carácter que simboliza la crisis tiene 2 significados, que es peligro y oportunidad. ¿Ah, sí? Sí. Chulo. Sí, sí. Anda, mira qué bien. ¿Y en todos los ayuntamientos hay técnicos medioambientales? Hay técnicos medioambientales, mira, lo que dice la ley, la ley de base del régimen local dice que un municipio tiene competencias municipales a partir de 50.000 habitantes. Ahora, en la recogida de basuras es siempre del ayuntamiento, aunque en los ayuntamientos pequeños están mancomunados y lo hacen o las diputaciones o las comunidades autónomas. Entonces lo que suele pasar es que como la ley no obliga hasta los 50.000 en la propia gestión y en la Comunidad de Madrid concretamente hasta los 20.000, porque a partir de 20.000 tiene licencia de actividades, que son las actividades municipales, ruido, todo este tipo de cosas, pues muchos municipios van aprovechando, hasta que no llegamos a una situación en la que ya necesitamos el técnico. Entonces sí que es verdad que muchos municipios no tienen técnico municipal y tienen un solo técnico que se encarga de la vía pública, recogida de basuras, de todo lo que puede. Y que normalmente además suele estar contratado por una subvención durante X tiempo.
Y claro, esto es una pena, ¿no? Porque empiezan a funcionar programas, por ejemplo, programas de compostaje. Había un municipio que estaba metido en nuestra red de compostaje, que ahora se ha caído porque el técnico lo llevaba, tenía mucho interés y estaba poniendo compost en todo el municipio, pues ya no tiene contrato. Entonces se ha acabado ese técnico. ¿Cómo puede ser esto así? Ya que por una parte hay como un exceso de funcionariado, pero por otra parte hay Claro, pero una falta, o sea que en realidad es que está mal distribuido. Claro, está mal distribuido porque además el funcionariado muchas veces, si la línea de los ayuntamientos, o sea, la línea constructora, creo que interesaba tener, pues en todo caso, arquitectos, ingenieros y aparejadores. No interesaba tener agrónomos, agrícolas, biólogos, forestales, gente que trabajara en el sector verde, ¿no? Interesaba cuando ya el municipio tiene muchos parques, o tiene mucha complejidad técnica, o tiene que dar muchas licencias y tiene muchos problemas de ruido, pero si no... Y esto desde una iniciativa ciudadana no se puede pedir que por ley Sí. en los ayuntamientos tiene que haber una persona que encargada de que estas cosas se hagan con sentido común y nos ayude a organizar. Claro, seguramente si miramos esto que estamos hablando de sostenibilidad, seguramente sería importantísimo que se empezara a dotar a los municipios, desde los más grandes a los más pequeños, de una figura de alguien que tuviera un poco visión de sostenibilidad en todos sus conceptos globales. Sí, al igual ¿no? que lo están metiendo en las empresas ahora mismo, que hay un responsable, ¿no? De Responsabilidad social corporativo y tal. Sí, aparte sí. Entra un poco todo eso. Sí, eso es. Sí, la verdad es que, claro, esto es... Esto a mí es una me variable viene muy bien, ¿no? que Porque hemos por mi dado la espalda profesión toda la y a vida. mí me parece que es importante que esas cosas se reivindiquen, porque sí que es verdad que tienes un nivel de interlocución diferente cuando, precisamente lo que decías, cuando el que se encarga del medio ambiente es el concejal y no tiene técnicos, y entonces pues camina por donde puede o por donde le dicen que camine, a cuando hay un técnico detrás que dice no, es que el camino no es ese, el camino es este. Y además tienes que cumplir con determinada legislación que cada vez es más complicada, más difícil y más compleja. Necesitas tener a alguien que sepa un poquito dónde moverse.